En este video voy a enseñarte cómo utilizar los campos personalizados de ActiveCampaign para almacenar la información de tus contactos. Mi nombre es Luis, yo soy Growth Specialist en Wildmail, donde ayudamos a las empresas españolas a mejorar sus cuentas de ActiveCampaign. Así que no perdamos tiempo y comencemos. Bien, lo más importante a la hora de crear campos personalizados en ActiveCampaign es entender cómo funcionan. Básicamente los campos son lugares donde una vez suscribimos o añadimos a los usuarios a nuestra cuenta de ActiveCampaign, Active nos permite almacenar información relacionada a esos usuarios. Hay campos genéricos, los campos de nombre, apellido, correo electrónico y teléfono, pero podemos ir añadiendo campos personalizados conforme avance el tiempo para ir guardando información relacionada a esos usuarios que nos interesa tener. Por ejemplo, la empresa en la que trabajan, el número de empleados que tienen en la empresa, qué posición tienen en la empresa, dónde viven, cuántos pedidos llevan, etc. Básicamente los campos personalizados se utilizan para almacenar información única relacionada con los contactos que puede ser actualizada en el futuro. Un email, la industria donde trabajan, la empresa donde trabajan, la fecha en la que asistieron a un webinar y demás. Luego esta información la podemos utilizar para personalizar los correos que enviamos, hacer segmentación en automatizaciones y demás. Esta información normalmente es traída mediante un formulario que tengamos en ActiveCampaign, compartimos con nuestros usuarios, los usuarios lo rellenan y tenemos la información. O incluso a través de una integración con Calendly, con Typeform o incluso utilizando Zapier. El video acerca de integraciones y cómo conectarse con Zapier ya lo hice, lo vas a tener en YouTube y lo vas a tener o te lo voy a dejar allá arriba en las tarjetas. Luego hay campos de contactos y campos de tratos. Son básicamente similares, funcionan de una forma similar, tienen una estructura parecida, pero están en lugares diferentes y justo te voy a mostrar. Ya en nuestra cuenta de ActiveCampaign, recuerden que nosotros utilizamos la versión reseller de Wildmail, que es básicamente ActiveCampaign con beneficios adicionales para las empresas españolas, europeas o incluso de habla hispana. Incluye mejor soporte, nuevo software de analítica, entrenamiento y demás. Todo esto lo comentaré al final. Para irnos al apartado de campos, tenemos que seleccionar en el menú lateral de la izquierda contactos, abrir el menú de navegación, que normalmente está oculto, lo abrimos y nos vamos a campos. Ahora mismo te voy a mostrar, no la diferencia, pero que veas que hay campos de tratos, campos de contactos, que son los que tengo aquí abiertos ahora mismo. Estos son los de fábrica o los que vienen por defecto con ActiveCampaign y estos son todos los campos personalizados que hemos creado. Entonces, hay campos de contactos y campos de trato. ¿Cuál es la diferencia? El lugar donde se encuentran. Los campos de contactos van dentro del contacto y los campos de tratos van dentro de cada trato que la persona tenga. Básicamente recuerda que los tratos funcionan con el CRM de ActiveCampaign y para tener acceso al CRM y a los tratos tienes que haber escogido algún paquete de Sales en ActiveCampaign, ya sea tener el paquete solamente de Sales o el paquete que incluye Marketing y Sales para que tengas habilitado el CRM. Si en este caso lo tienes habilitado, vas a ver los campos de tratos, las automatizaciones de CRM, el CRM de ActiveCampaign y demás. Cuando tenga el video listo de CRM lo vas a tener allá arriba en las tarjetas donde explico cómo se utiliza, cómo se le saca ventaja y demás. En este caso yo te recomiendo que al iniciar, si tienes el CRM de Active, te enfoques solamente en crear campos personalizados en los contactos. Y ya cuando tengas un nivel más avanzado, trabajes con los tratos. Si por tu parte no tienes los tratos ni el CRM de Active, no te preocupes. Puedes crear campos personalizados de contactos y utilizarlos para segmentar y demás. Entonces, ¿cómo se crean los campos personalizados? Tenemos que ir a contactos, campos, justo ya estamos en esta pestaña y vamos a seleccionar un nuevo grupo. ¿Qué es un grupo de contactos? Básicamente están los grupos divididos por nombre. ¿Para qué? Para que puedas identificar de qué va cada campo personalizado. Normalmente el grupo de fábrica son los detalles generales. Estos que ves aquí. Aquí nosotros añadimos todo porque no trabajamos por grupo, pero pudiésemos hacerlo. Aquí en este caso hay un grupo para si quisiéramos traquear UTMs. Esto es personalizado. Las cuentas de ActiveCampaign recuerden que vienen solamente con el grupo de detalles generales. Si quieres añadir nuevos grupos, los puedes añadir desde aquí. Ya voy a hablar de ello. También tenemos un grupo para Stripe. Para nosotros cuando las personas compran en Stripe, guardar información de ellos aquí. ¿Y cómo se ve esta información? Esto es un contacto en ActiveCampaign. Aquí se ven todos los campos y yo te recomiendo que utilices esta función, la de mostrar campos vacíos. O básicamente tenerlos ocultos, ocultar los campos vacíos todo el tiempo, porque cuando empiezas a crear muchos campos tienes que hacer scroll todo el tiempo. Entonces aquí en el contacto vemos la información de cada campo personalizado, los genéricos y los personalizados. ¿Qué pasa? Que cuando el campo está vacío podemos ocultar esa información y aquí vamos a ver
la información de los campos que sí tienen datos, correo electrónico, revenue, software y demás. Los grupos se dividen o se separan de esta forma. Aquí tenemos detalles generales, tenemos UTMs, fíjate que me dice que este grupo está vacío, y tenemos los de Stripe. En este caso en Stripe no me aparece nada, pero es porque esos campos están vacíos. Si yo bajo hasta acá, veo el grupo de Stripe y los campos. Estos campos no tienen información. Y si yo aquí escribo cualquier cosa y le doy a guardar cambios y los oculto, fíjate que ahora en Default Source, ahora sí que tengo información. Entonces, así funcionan los grupos. Esto es opcional. Para añadir un nuevo grupo solamente tienes que darle a añadir grupo, le pones un nombre, en este caso yo le puedo poner test, y voy a tener un grupo nuevo de campos personalizados que se llaman test. Lo ideal es que, por ejemplo, si pones algo relacionado a empresas, todos los campos personalizados que crees en el futuro los pongas debajo de este grupo. Entonces, eso es opcional, no tienes que hacerlo. Para añadir un campo es tan sencillo como darle aquí al botón derecho, añadir campo. ActiveCampaign te va a preguntar por el nombre del campo, el grupo al que pertenece. Fíjate que tenemos estos grupos, Stripe, Test y UTMs, y el tipo de campo, que el tipo de campo ya estaré hablando luego. En este caso yo le voy a poner este nombre. Le doy en añadir y el campo en sí se añadiría. Y ya con eso podemos tener un campo nuevo en ActiveCampaign, un campo personalizado para guardar información de los usuarios ahí. Ya cuando en el final del video te voy a mostrar mediante un formulario cómo se ven estos campos y cómo tus usuarios lo pueden utilizar o interactuar con ellos. El siguiente paso para añadir un campo sería ponerle un nombre, ya en este caso yo se lo asigné, y vamos a ver ahora los tipos. Y aquí voy a poner unos ojitos, un paréntesis, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando creamos formularios o utilizamos integraciones, dependiendo del tipo de campo que hayamos creado en ActiveCampaign, Active va a ser capaz de colocar la información ahí o no. Paréntesis, si trabajamos siempre con los formularios de ActiveCampaign no va a haber problema. Todo va a funcionar correctamente y como Dios manda. Pero si comenzamos a trabajar con integraciones, dependiendo del tipo de campo, puede que sí los haya. Y voy a ir paso por paso explicando cómo funcionan, qué recomendaciones te doy y cuál ha sido mi experiencia trabajando con cada uno de estos campos. El primero y el tradicional, el más útil y común, te recomiendo que si estás empezando lo utilices, es la entrada de texto. Básicamente, aquí en los tipos de campos los vamos a ver todos. Voy a ir uno por uno. Si yo le doy aquí a añadir, voy a tener un campo donde solamente se puede poner texto. Y voy a abrir un formulario para que veas cómo pudieses entender el tema del texto, la entrada de texto. Ahora mismo tengo un formulario de ActiveCampaign abierto y recuerda que los campos los podemos utilizar. Aquí están todos los campos que habías visto en la anterior pantalla para meterlos o introducirlos en un formulario. Entonces, un campo de texto vendría siendo esto, un lugar donde la persona puede escribir. Aquí se coloca texto. Este es el más común y el que yo te recomiendo que utilices, sobre todo al principio con tus primeras integraciones. Si, por ejemplo, solamente vas a utilizar formularios en ActiveCampaign, puedes utilizar cualquier tipo de ellos. Pero cuando comienzas a trabajar con integraciones, tipo que tienes un formulario en Elementor y lo quieres mandar para acá, utilizas Zapier o Make para mandar información a ActiveCampaign, siempre ponlo de texto. Porque, ¿qué pasa? Cuando empiezas a mandar información que no viene en una entrada de texto tradicional, es decir, que hay espacio entre los caracteres, ya comienza a cambiar el tipo de dato. Este tipo de dato normalmente suele ser un string, una cadena de caracteres, pero cuando comienza a ser un array o otros datos que tienen más información, ActiveCampaign no es capaz de poner los datos en estos otros campos, en un área de texto, en un desplegable, en una casilla de lista, en un botón de radio y demás. Para ActiveCampaign siempre es sencillo pegar texto en texto. Entonces, cuando hagas integraciones, te recomiendo que utilices entrada de texto en todos tus campos. Vas a poder segmentar, crear automatizaciones, utilizar condicionales con la entrada de texto. Así que adelante con ello. Créeme que te ahorrarás muchos problemas. En muchas ocasiones yo intenté hacer integraciones y solamente por el tipo de campo personalizado, era un área de texto, un desplegable, no me dejaba. Tan sencillo como poner una entrada de texto y ActiveCampaign es capaz de volcar los datos ahí. Entonces la entrada de texto funciona de esa manera. Campo de texto tradicional donde la gente escribe. Un área de texto, si yo me vengo aquí a añadir campo, entrada, un área de texto básicamente es lo mismo que la entrada pero con más caracteres permitidos. La entrada tiene un límite, que es un límite bastante amplio, pero si por alguna razón alguien tiene que enviarte un documento o escribirte alguna razón, motivo muy largo en un formulario, en la área de texto vas a poder almacenar todos esos caracteres. Un desplegable. Bueno, también está el campo de fecha y hora, que esto no está en el formato adecuado. Lo hago ahora mismo.
fecha y hora. La fecha y hora son los campos donde nosotros podemos almacenar alguna fecha en específico. Está en un campo de fecha y un campo de fecha y hora. ¿Cuál es la diferencia? ¿Puedes utilizar ambos? Sí, puedes utilizar ambos. Normalmente el campo de fecha te permite crear mejores automatizaciones, ya que al no estar condicionado por la hora, ActiveCampaign puede hacer automatizaciones o desencadenantes dependiendo de 30 días antes, 5 días antes que llegue una fecha o 5 días después. Lo mismo, puedes actualizar este campo a la fecha actual o incluso mandar a una persona, guardar la información en un campo personalizado y hacer que una persona atraviese una automatización y refrescar esta fecha todo el tiempo. Un ejemplo, imagínate que haces un campo que se llama último día de apertura. Haces una automatización que cada vez que una persona abre un correo, esta fecha se actualice a la fecha de hoy. Y así sabes cuándo tus personas leyeron tus correos la última vez, el último día. ¿Puedes utilizar ambos? Sí, fecha y hora, guarda la fecha y la hora en el momento de que la acción pasa o el comportamiento se desencadena. Pero el campo de fecha tiene mayor libertad en cuanto a automatizaciones y desencadenantes. Así que si estás pensando en hacer automatizaciones desencadenantes en base a fecha, te recomiendo que los campos que crees sean solamente de fecha. No utilices fecha y hora. El siguiente que tenemos es el desplegable, que es básicamente una lista con opciones que te permite escoger respuestas predeterminadas. Si yo me voy a crear un formulario, un ejemplo de una lista desplegable sería esta, Deal Owner, que básicamente yo aquí tengo las opciones y las personas en un formulario pueden hacer clic y escogerla. Aquí yo puedo poner varias opciones y la persona dentro de todas las opciones solo puede escoger una. Entonces ten cuidado con lo que haces porque si quieres un campo de selección múltiple sí que hay otros. Ya te voy a explicar cómo funciona, pero así se ve una lista desplegable. Es básicamente muy sencillo, las personas hacen clic, ven las opciones y escogen una. El siguiente sería la casilla de lista, que es un menú desplegable donde los usuarios pueden escoger más de una opción. Funciona exactamente igual que el desplegable, las personas hacen clic, ven las opciones, pero pueden seleccionar más de una. En este caso, si vas a utilizar una casilla de lista donde los usuarios pueden escoger más de una opción, te recomiendo que, por ejemplo, en el formulario coloques algo similar a, para que los usuarios sepan que dentro de todas estas opciones, ok, puedo escoger varias. Por si en algún caso le quieres preguntar, ¿has tenido algunas de estas experiencias? Y el usuario, si ha tenido varias, tiene que rellenarlas o tiene que decir las experiencias que ha tenido, el usuario sepa de antemano que puede escoger varias. El siguiente sería los botones de radio, que funcionan de forma muy similar a la lista, solamente que no es un desplegable. Puedes escoger una sola opción, solamente que las opciones las ves desde el inicio. Esto viene bien cuando quieres preguntar o tienes las variables para preguntarle a tus usuarios, son 2 o 3 opciones. En este caso puede ser profe, mamá o ambas. Esto fue de un formulario o de un campo que estuve mostrando en una demo. Entonces, cuando son pocas, en un botón de radio, el usuario puede ver todas las opciones y seleccionar una. Esto te evita tener que el usuario haga clic y busque dentro de todas las opciones de la lista. Incluso aquí escribe una pequeña recomendación, que es útil utilizarlo, el desplegable, cuando tienes varias opciones. Cuando tienes pocas, 2 o 3, los botones de radio vienen mejor. Y por último, el checkbox, que es básicamente una opción para tildar con check. Esto puede ser de selección simple o múltiple. En este caso pueden ser tantas opciones como tú quieras. Aquí pudiese escribir lo mismo, para que el usuario sepa que puede tildar varios checks si es necesario. En este caso yo recomiendo que sea cualquiera. Esto es un campo requerido, pero el usuario puede tildar cualquiera de estas opciones. Luego, si el usuario llena este formulario, toda esta información que el usuario me está llenando, la voy a almacenar o la voy a guardar en el campo personalizado de su contacto en ActiveCampaign. Y con eso habremos visto todos los tipos de campos. Esto es un tema muy delicado. Te recomiendo que si al principio vas a utilizar campos en ActiveCampaign solamente para segmentar, tienes la libertad de escogerlos todos. Son muy útiles. Pero si estás empezando a hacer integraciones, te recomiendo que utilices más que todo entrada de texto para que te evites que las integraciones fallen. Cuando es una entrada de texto y un campo donde solo almacenas caracteres, ActiveCampaign es más sencillo que no dé problemas y que la información que viene de Calendly o de otro software se pegue en la entrada de texto. Luego, por último, para añadir el campo personalizado, le doy clic en añadir y luego puedo utilizar esta información con mi equipo de venta, segmentar en automatizaciones con condicionales. Ese video acerca de cómo crear automatizaciones ya lo expliqué, lo vas a tener allá arriba en las tarjetas. Incluso puedes crear etiquetas con la información de los campos.
Bien, imagínate que ya tenemos todos los campos listos. Yo pudiese crear un formulario en ActiveCampaign, le doy a integrar y Active me da un enlace donde yo puedo ver cómo mis usuarios pudiesen ver este formulario. Básicamente, todo esto se puede cambiar, lo que está en inglés, pero puedes apreciar cómo el usuario interactúa con el formulario. Estas son entradas de texto normales. Esta es una casilla de lista. Esta es un botón de radio donde solo se puede escoger una opción. Lo mismo aquí, solamente que aquí hay una lista desplegable y aquí no. Aquí las opciones están predefinidas o el usuario las puede ver desde ya. Y aquí hay un checkbox. Si yo le doy aquí a Submit o a enviar, toda esta información se va a cargar en ActiveCampaign y voy a tener un nuevo contacto. El video acerca de cómo se crean formularios, cómo se suscribe una persona a una lista o incluso cómo se le añade una etiqueta desde un formulario, también lo expliqué. Lo vas a tener allá arriba en las tarjetas. Ya por último, algunas personas tienen dudas acerca de si utilizar etiquetas o campos personalizados. En este caso yo te recomiendo que utilices ambos. Ambas funcionan muy bien. Básicamente las etiquetas son una forma rápida de añadir información y agrupar a los usuarios en base a acciones o comportamientos. Es más sencillo agrupar a los usuarios si tienen información en común con etiquetas. Por ejemplo, personas que han dado clic en algún enlace de tu campaña, han visitado alguna página en específico, han comprado algún producto y demás. Cuando quieres almacenar la información del usuario con el tiempo, incluso actualizarla, es mejor o es más sencillo utilizar campos personalizados. Mejores para almacenar información de un contacto a través del tiempo, nombre, email, que pueden usarse en campañas. Básicamente ello. ¿Cuál es la mejor práctica que puedo darte relacionada a esto? Que con los campos personalizados almacenas la información llega en base a los campos, en los campos se almacena mediante algún formulario que tengas o que la información venga de una integración y luego cuando tienes los campos personalizados, es decir, cuando tienes la información de tus contactos en ActiveCampaign en campos, con ello puedes crear etiquetas. Ese es el paso a paso. Primero la información va a los campos y luego de los campos creas automatizaciones donde ActiveCampaign puede entender, dependiendo de la información que el usuario tenga en un campo u otro, le puedes añadir una etiqueta. Y ya con eso lo tienes. Tienes todo lo necesario para crear campos personalizados, cómo se utilizan, qué tipos de campos puedes crear. Te di mis recomendaciones en cuanto a usar tipos de campo y también te di algunos consejos claves a la hora de escoger entre campos y etiquetas. Básicamente utiliza ambos. Recuerda que desde Walmart lo que hacemos es funcionar con una versión reseller de ActiveCampaign. Comercializamos Active con otro nombre sin cambiar ninguna de las funciones principales. La gente sigue teniendo acceso a las mismas funciones, características, solamente que desde Walmart añadimos beneficios. Hay mejor soporte, hay entrenamiento, hay cursos y un montón de tutoriales que estamos creando todo el tiempo y sobre todo el nuevo software de analítica que estamos creando, Walmetrics, para poder traquear el Customer Journey que realizan los usuarios antes de comprar un producto. Todos esos enlaces acerca de Walmetrics, mover tu cuenta de ActiveCampaign a Walmart y nosotros ayudarte con estas tareas, los vas a tener en la descripción del video. Básicamente tienes que ir al sitio web, clicar en mover cuenta o simplemente buscar los enlaces de la descripción, clicar en mover cuenta y te puedes mover de ActiveCampaign a Walmart de manera gratuita, sin ningún cobro adicional y nos vas a tener a nosotros ahora ayudándote con cualquier reto. Si no tienes una cuenta de ActiveCampaign y solo estás aquí curioseando cómo pudieses crear campos en Active, con Walmart puedes crearte una prueba de 14 días. Probar ActiveCampaign, ver si te funciona para ti o para tu negocio. Si este video te ha gustado, dale like, compártelo para que lleguen más personas, compártelo con aquella persona que necesita crear campos personalizados para su negocio, que sepa que con ActiveCampaign lo puede hacer, envíale el video y sobre todo suscríbete para ver nuevos videos y todos los tutoriales que iremos creando en el futuro van a estar muy buenos. Mi nombre es Luis, ha sido un placer estar por aquí y nos veremos muy pronto en otro tutorial.